sobre el movimiento en 2 dimensiones. Y el objetivo general dice que es verificar las ecuaciones, la ecuación de movimiento, estas dos que están aquí, y que rige el movimiento del lanzamiento del proyectil. Y los objetivos específicos, ¿cuáles son los objetivos específicos? Es analizar el comportamiento de la variable alcance, tiempo de vuelo a partir de la velocidad y la altura inicial de una esfera lanzada horizontalmente. Segundo objetivo específico, establecer la dependencia del alcance con el ángulo de tiro y la velocidad inicial. Pero para comenzar esto, nosotros tenemos que hacer este experimento en 2 partes. La primera parte es calcular la velocidad inicial. Y con esa velocidad inicial es que nosotros vamos a empezar a llenar la primera tabla. La tabla número 8. ¿Cómo vamos a hacer esa primera parte? Vamos a utilizar los 2 sensores de fotopuerta y medir su distancia. Fíjense que la distancia que van a medir ustedes, fíjense que estos sensores, si ustedes pasan la mano, es que hay un objeto que está atravesando ese sensor. Igualmente aquí. Usted tiene que verificar si esos sensores están bien y medir la distancia. Si ustedes miden la distancia entre sensores, más el tiempo que tienen que él va a medir. ¿Cómo lo vamos a calcular el tiempo? Es por medio de Data Studio. Acuérdense, este es un sensor, se conecta a un artefacto y después a la computadora. Una vez que ustedes calculan el tiempo, lo van a hacer 3 veces. Activar su fotopuerta y dividimos. ¿Cómo calculamos la velocidad? ¿Qué es igual a la velocidad? ¿Cuál es la fórmula de velocidad? Distancia sobre el tiempo. Entonces, ¿la distancia quién es? La distancia de la fotopuerta. Entre fotopuertas. Y el tiempo es el tiempo promedio que ustedes van a calcular en Data Studio. En esta regla, ustedes van a calcular la altura inicial del objeto. Igualmente, para que el grupo también, ellos van a tener su regla. Van a calcular la altura inicial y este va a ser Y, ¿cierto? Si quieren. Primero le dan en Data Studio. Le da doble clic. Una vez que le dan aquí crear experimento y van a añadir instrumentos y van a buscar ahí la fotopuerta. La fotopuerta es la que está aquí, ¿no? Ya tenemos la primera fotopuerta. Son 2. Así que volvemos a añadir el otro instrumento, fotopuerta. Y tenemos eso. Y utilizamos la tabla. Le damos tabla y van a elegir tiempo entre fotopuertas. Esta parte. Y le dan a aceptar. Como vamos a calcular la velocidad inicial, lo vamos a hacer en un ángulo de 0 grados. ¿Por qué de 0 grados sobre el horizonte? Porque hay 2 características muy importantes que tenemos que ver en el lanzamiento de proyectil. Usted no se ha dado cuenta que si yo tengo 2 partículas, 2 móviles, y que se suelta a un mismo campo gravitacional, a una misma altura y a una misma ubicación, los 2 van a llegar al suelo en un tiempo, al mismo tiempo. Esa es una de las características que nosotros tenemos que saber sobre el lanzamiento del proyectil. Ahora, si yo lanzo este proyectil hacia abajo, un ejemplo, ¿quién va a llegar primero? Y esto lo suelto. ¿Ah? Uno va a tener menos tiempo en llegar que el otro, ¿cierto? Okay. Ahora, si yo lanzo otro proyectil, uno lo suelto y el otro lo lanzo hacia arriba,
El tiempo de llegada, ¿quién va a ser primero? El rojo, ¿cierto? Porque va a tener una característica diferente. ¿Por qué tenemos que, fíjense que este lanzador de proyectil tiene una plomada y le indica a ustedes el ángulo? Esa es una de las características del lanzador de proyectil. Tiene un ángulo que usted tiene que hacerlo sobre el horizonte. Cuando usted lanza un proyectil a cierto ángulo, el tiempo que tarda los dos proyectiles, el proyectil va a tener un ángulo diferente, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que cuando usted lanza el proyectil en forma horizontal, el objeto va a caer y su velocidad, el objeto va a caer ¿cómo? Va a caer el mismo tiempo como si el objeto fuera lanzado en la misma ubicación en forma vertical. Así. El tiempo que va a tardar el objeto que cae en forma vertical va a ser el mismo tiempo que tarda el objeto cuando es lanzado horizontalmente. No es lo mismo cuando un objeto es lanzado con un ángulo. ¿Qué sucede cuando un objeto es lanzado con un ángulo? La componente de la velocidad cambia. Y como la componente de la velocidad cambia, ¿dónde está mi marcador? Ese objeto que está lanzado en forma, en un ángulo inclinado, él va a tener dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. La componente vertical, como no hay aceleración en ese eje, en el plano horizontal, su velocidad va a permanecer constante porque la aceleración no cambia. Siempre va a ser la misma en todo el trayecto, hasta que él cae al suelo. Cuando es un ángulo. Ahora, para la componente de ese objeto, en el que sucede, hay una gravedad que está influyendo, porque cuando él sube, hay una gravedad que hace que la velocidad de ese objeto disminuya. A medida que va subiendo, su velocidad va disminuyendo hasta que llega a su máxima altura. Cuando llega a su máxima altura, esa velocidad aumenta porque va a ir en la misma dirección de la gravedad. Por lo tanto, el tiempo que tarda un objeto en un ángulo inclinado no va a ser el mismo de un objeto que es lanzado horizontalmente. Y es por eso que nosotros vamos a establecer la primera característica. La primera parte de este experimento es calcular la velocidad inicial. ¿Cuál es la condición? Que este esté en forma horizontal. Una vez que esté en forma horizontal y ya tenemos nuestra computadora, vamos a comenzar a calcular nuestro tiempo. Vamos a hacer los cálculos y nosotros vamos a predecir. Después que hagamos eso, vamos a predecir y vamos a saber en qué alcance o cuál fue la ubicación del impacto del proyectil cuando cayó al suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? 0 grados. Porque el proyectil, el mismo proyectil que cae en el plano horizontal va a ser el mismo tiempo que cae en un objeto en el plano horizontal. Ahora, vean, usted tiene su esfera. Su esfera, ustedes lo coloquen aquí. Esto tiene 3 rangos: pequeño, mediano y largo alcance. Ustedes lo van a hacer todo en un pequeño alcance. Aquí hay una parte amarilla, si quieres te asomas, y te va a indicar que es de corto alcance. Fíjense que su esfera no se ruede hacia adelante. No se rueda hacia adelante y que esté bien presionado. Una vez que esté bien presionado y que esto indica 0 grados, no sale la esfera. 3, 2, 1. No, otra vez. 2, 1. No lo marca. Como un pizza. 1. Ok, tomen su valor. A ese ángulo. Un detalle, ¿no? No puede ser al mismo tiempo. La persona tiene que dar primero y después le da aquí. Si le da el unísono al mismo tiempo, no lo va a detectar. ¿Estamos claros? Muy bien, excelente. Gracias, profe.
Tenemos la velocidad inicial. Sí. La velocidad inicial la tenemos ahí. Ok. Tenemos la altura. La altura, en esta regla, ustedes van a calcular la altura inicial del objeto. Igualmente, para aquel grupo también ellos van a tomar su regla. Van a calcular la altura inicial y este va a ser Y, ¿cierto? La Y inicial. Toma, yo te sé. Mi punto vaya a ingresar ese valor en la ecuación cuadrática, el valor que ustedes coloquen aquí, debería colocarlo, debería darle negativo y colocarlo como el punto inicial en el eje vertical. Segundo punto. ¿Qué más necesitamos ahí? El ángulo. El ángulo, ¿a qué ángulo va a ser lanzado? A 0 grados. Ok. Al calcular la altura y este ángulo, vamos a calcular primero con la primera ecuación el tiempo. Y una vez que calculen el tiempo, en la segunda ecuación van a calcular el tiempo con la segunda ecuación. Ese tiempo lo van a colocar en la primera ecuación para calcular el alcance. Y ustedes van a predecir a qué distancia en X llegó la esfera en el suelo. Pero el tiempo no está allá en duda. No, ustedes van a comparar. ¿Qué es la práctica de hoy? La práctica de hoy es verificar las ecuaciones de la guía. Ya ustedes por medio de la fórmula dijeron que era un valor, ¿verdad? Aquel que está allá, que es el que calcularon. Ahora ustedes, por medio de la práctica, van a verificar. Primero hagan un primer lanzamiento y vean hacia dónde va a caer la bolita. Una vez que caiga la bolita, usted más o menos, usted viene con su papel carbón, coloca en el suelo y lo colocan aquí. El papel carbón. Lo colocan de esa manera. ¿Este tiene papel carbón? No tiene. No tiene. Ok, yo tengo una y yo se lo voy a decir. Y coloca la regla de tal manera como el arreglo como lo tiene este grupo. Este grupo. Hacen un video. Eso no va a poder. Tiene que contratar a un director. Bueno, ya hicimos la primera práctica. Ustedes visualizan dónde cayó la esfera y colocan un papel carbón con un papel y empieza a lanzar primero en el corto lado y aquí hace su arreglo de tal manera que su lanzamiento esté en forma horizontal completamente y verifique, muchachos, por lo menos este lanzador, esta regla tiene que colocarla un poquito más hacia adelante. Okay. Usted lo cuadra y hace su lanzamiento. Vamos a hacer un primer lanzamiento y usted verifica si el cálculo que usted le dio coincide con el de la práctica, con la velocidad inicial y todos los cálculos que hicieron. ¿Sí? Hacemos el primer lanzamiento, por favor. ¿No lo tiene? Ok, vamos Otra más allá, otra más. Ok, lanzamos. Hacemos el lanzamiento a 0 grados. Ok, prácticamente le cayó aquí y a ella le dio 1,53. Estamos prediciendo, ¿vieron? Nosotros con la fórmula predecimos que va a caer a 1,53. ¿Cuánto le dio a ustedes? 1,53. Muy bien, excelente, le está muy bien. Wow, tan exacto yo.
Ok. Mira, está mal Corta. Hay más distancia. 1.35. La velocidad inicial de lanzamiento. Esa velocidad inicial usted la va a utilizar para calcular el lanzamiento de ese móvil a los 0 grados, 30 grados, 45 grados y 60 grados.